El templo de Osler les da la bienvenida. Hoy tenemos un tema extremadamente interesante y aunque parezca un poco difícil de creer, es un tema que todos los días vemos en el consultorio. Y quizás hace algún tiempo teníamos una población con sobrepeso, con obesidad, y quizás con unas características en particulares que decíamos, este paciente tiene una apnea obstructiva del sueño, pero ahora en pacientes delgados, en personas cada día más jóvenes. Entonces, hoy tenemos una invitada demasiado especial para hablar de apnea obstructiva del sueño. Todo lo que debes saber. ¿Con quién vamos a hablar el día de hoy, Isaac? ¿Cómo estás? Hola Raudy, hoy vamos a hablar con una gran amiga, Ana María González, quien es neumóloga y es somnóloga. Trabaja en la Sociedad Colombiana en la Fundación Neumológica Colombiana y es una somnóloga acreditada en nuestro país, quien es experta en el tema y con toda seguridad no nos vamos a dormir en esta charla. Así es. Eso espero. ¿Qué más, Alberto? ¿Cómo va todo? Todo. Bien, hombre, aquí contento con el tema porque tal como lo mencionó Raudy, esto es de todos los días. Y creo que a pesar de el auge que ha tomado el diagnóstico, sigue siendo subregistrado y sigue siendo poco sospechado. Así que vamos a ver qué luces se nos dan hoy respecto al tema. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, Raudy, Alberto, Isaac. Para mí es un honor poder participar de estos espacios y darle un poco más de visualización a todos los trastornos de sueño. Es verdad que la apnea de sueño es el más frecuente y probablemente es el que más ven en la consulta, pero pues hay muchos otros trastornos de sueño que es importante que pues conozcan y en algún momento si necesitan derivar un paciente a la consulta, pues lo hagan. Muy bien, muy bien. Yo creo que vamos a dar inicio una vez, Alberto, y hoy por compartir el apellido, el González, inicias tú. Con todo, Albertico, claro que sí. Claro que sí. Mire, con mucha frecuencia la apnea del sueño, o como se conocía anteriormente, que evidentemente la terminología ha cambiado, que era el síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Vamos a retirarle el síndrome, vamos a quedarnos con apnea del sueño, obstructiva del sueño. Se ha asociado con el sobrepeso de una manera, es decir, se le ha creado un matrimonio a esto indisoluble, y yo quisiera que usted nos hablara respecto a la verdad de esto. Apnea del sueño en pacientes sin sobrepeso. Bueno, pues mira, comenzando primero por el nombre, es verdad que antes lo conocíamos como SAOS o síndrome de apnea obstructiva del sueño. A partir del 2022 salió el consenso internacional y aquí pues ya nos recomiendan eliminar el síndrome de hipopnea y entonces ahora pues ya determinamos apnea obstructiva del sueño. Digamos que inicialmente todos los pacientes que veíamos al inicio con apnea de sueño pues sí se asociaba no solo a sobrepeso sino a obesidad y esto lo seguimos viendo, pero no todos los pacientes que tienen apnea pues son gordos, ya cada vez vemos más pacientes delgados, incluso niños con apnea de sueño y esto principalmente es causado porque la fisiopatología de la apnea de sueño está originada en alteraciones de la vía aérea, o sea la apnea es cierre frecuente durante la noche de la vía aérea, entonces hay factores anatómicos que generan o predisponen a que algunos pacientes se cierre con más facilidad la vía aérea y esto pues lleva a la patología. Entonces es verdad que vemos delgados, niños, jóvenes, gordos con apnea de sueño, mujeres y la obesidad lo que pasa pues es que hay acúmulo de grasa en el cuello y estos pacientes son más propensos a que su vía aérea se cierre durante la noche. Ok. ¿Cuáles serían esos pacientes o cuál sería el perfil de pacientes en el cual todos debemos tener una alta sospecha para ir a buscar la apnea del sueño? Pues mira, los pacientes más frecuentes pues son hombres de edad media, o sea, entre 40 y 60 años, que tengan sobrepeso u obesidad y que puedan tener algún factor de riesgo cardiovascular. El primero o el más importante o el que más se ha estudiado hasta ahora es la hipertensión. Entonces, digamos, incluso dentro de los cuestionarios que tenemos de riesgo,
pues las preguntas son muy simples. Es hombre, es hipertenso, tiene más de 50 años, tiene un perímetro, un diámetro cervical ancho, gordo, y esto nos da puntuación para sospechar que sí pueda tener. Entonces, ese es el perfil más frecuente. En medicina interna recuerdo yo que nos enseñaba mucho el test de Epworth, ¿cierto? Pero he visto que también algunos neumólogos usan el Stop Bang. Entonces, hoy día, ¿hay algún score que se use más o hay alguno que tenga una mejor validación, por ejemplo, para Colombia o en general? ¿Cuál sugieres que usemos, Ana? Pues mira, estos dos son dos cuestionarios diferentes. Bueno, Ajá. cuestionario de riesgo es el Stop Bang, está validado para Colombia, son 8 preguntas muy fáciles que incluso en una consulta de médico general se puede hacer, que es si es hombre, si edad, si es hipertenso, si ronca, si tiene somnolencia diurna, si tiene obesidad o si tiene cansancio o apneas presenciadas. Okay. El Stop Bang es un cuestionario que lo que mide es somnolencia diurna. Bueno, o sea, si existe somnolencia diurna, ¿en qué grado? Y este cuestionario también lo tenemos validado para Colombia. Entonces, son dos cuestionarios que miden cosas diferentes. Ok, entonces ok. Vale, para redondear la idea, el test de Epworth evalúa somnolencia diaria, diurna, perdón. Y el Stop Bang, el riesgo. El riesgo. Eso o sea que en ese orden de ideas sería primero el test de Epworth y luego el Stop Bang, ¿sí? Eso es. Digamos que estos son los dos cuestionarios que hacemos en consulta porque son muy sencillos, muy prácticos. Dentro de la anamnesis normal hacemos Epworth y luego pues medimos Stop Bang para valorar riesgo de apnea de sueño. Ok. Entonces, hay una cosa bien interesante con respecto a la apnea del sueño, y es que ya se ha encontrado un vínculo directo entre tener apnea y el aumento del riesgo cardiovascular, al punto que hace quizás unos 5 o 10 años, un paciente que tiene una hipertensión resistente, más de 3 fármacos a dosis máxima, comenzábamos a buscar enfermedades endocrinas, hiperaldosteronismo, feocromocitomas, hipertiroidismo, pero ya sabemos que la principal causa de hipertensión resistente es la apnea del sueño. Doctora, y quizás muchas veces nosotros, o el paciente o el médico, ignora muchas de las consecuencias de la apnea del sueño digamos, en la salud de un ser humano. ¿Cuáles son las 3 consecuencias más importantes de tener apnea del sueño en un paciente? Bueno, son muchas consecuencias porque el sueño es un proceso transversal a la salud. Entonces, es un proceso biológico que nos va a ayudar a regular muchas funciones hormonales, de memoria, de aprendizaje, de descansar, de desconectar, de recuperación celular. Entonces, no solamente dormir mal y dormir poco nos genera o está asociado a un trastorno de sueño como la apnea de sueño, sino que dormir mal nos puede afectar en otros ámbitos de la salud. Entonces, los trastornos de sueño en general, y dentro de eso la apnea de sueño, pues sí tiene un riesgo aumentado de hipertensión, que es el que más hemos estudiado, arritmias cardíacas, dentro de eso fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, esto a nivel de enfermedad. Pero muerte súbita, ¿no? Muerte súbita en apnea. También. Okay. Digamos que hay algunos estudios, muy poquitos, pero sí hay algunos estudios de muerte súbita. Pero hay otras cosas que creemos que no son importantes y son importantes, y hay mayor posibilidad de ansiedad o depresión, por ejemplo. Entonces hay trastornos a nivel psicológico que nos generan estos trastornos de sueño. Hay disminución de el desempeño laboral o el desempeño escolar en los niños. Hay mayor riesgo de accidentabilidad, conductores, por ejemplo, o personas que tienen una actividad, pilotos, una actividad de riesgo, pues un trastorno de sueño aumenta el riesgo de que pueda haber accidentes. Entonces, no solamente es el riesgo cardiovascular, si hay un montón de cosas adicionales que sí nos producen los trastornos de sueño. Y es importante tenerlos y diagnosticarlos por esto. Okay. Yo quería preguntarle algo, doctora. Es lo siguiente. De forma universal, la apnea del sueño, ¿cómo la clasificamos? Porque es que
hablamos de la forma obstructiva de la apnea del sueño, pero ¿qué tipo de apneas hay? ¿Qué otro tipo de apneas le toca enfrentar a usted? A ver, dentro de los trastornos de sueño, hay muchos trastornos de sueño. La apnea de sueño entra en el grupo de trastornos respiratorios de sueño. Dentro de los trastornos respiratorios de sueño, pues tenemos apnea obstructiva de sueño, apnea central de sueño, síndrome de obesidad e hipoventilación. Son como los más frecuentes que vemos dentro de digamos, del grupo de trastornos respiratorios. En cuanto a la apnea de sueño, pues la mayoría de los eventos son obstructivos, o sea, hay un cierre anatómico de la vía aérea que evita pues que pase aire, oxígeno, y es el que lleva todos los síntomas. Y existe también pues la apnea central de sueño, que son desencadenados por otras causas, y algunas veces vemos apnea obstructiva y central de sueño. Entonces, digamos que esto es una clasificación en cuanto a el tipo de obstrucción que vemos en un estudio de sueño. En cuanto a la clínica, pues la clasificación la hacemos por gravedad, y la gravedad va a estar determinada por el IH. En el último consenso incluso están empezando a quitarle tanto valor al IH, sino que tenemos que intentar ver esta enfermedad con un poco más de criterios pronósticos más amplios, no solamente el IH, pero seguimos utilizando la clasificación de gravedad por el número de eventos que se hacen durante la noche, y se clasifica en leve, moderada o severo. Ok. Excelente. Ahí quizás... Dale, Alberto, tranquilo. Cierra la pregunta. Yo quería preguntarle, como estos pacientes usualmente vienen en un paquete, ¿no? Un paquete donde hay la obesidad, donde hay síndrome metabólico, donde hay... usualmente, ¿con qué patología ve relacionada la apnea del sueño? Aparte de la obesidad. Es decir, ¿es más frecuente en diabéticos, por ejemplo? ¿Es más frecuente en pacientes hipotiroideos, por ejemplo? Es decir, ¿hay alguna enfermedad que clasifique como una frecuencia mayor para este tipo de trastornos? Evidentemente la obesidad, o sea, esto sí va de la mano. Es como lo más frecuente. Y yo creo que hipertensión también. Muchos pacientes, incluso asintomáticos, llegan a la consulta derivados del internista del cardiólogo por hipertensión o por hipertensión resistente. Y otro grupo es cardiopatía isquémica. Muchos pacientes asintomáticos vienen después de su primer infarto en la consulta. Entonces, estas son como las patologías cardiovasculares. Dentro de las asociadas, eso es. Yo les quiero hacer una pregunta. A ver. Sí. Claro que sí. A ver. De esto no se trataba, doctora, pero adelante. No, a ver, sí, juego cruzado aquí. Bueno, tienen un paciente con una sospecha alta de apnea obstructiva de sueño. Sí. Evidentemente, para hacer diagnóstico necesitamos un estudio de sueño. Okay. ¿Qué estudio de sueño le solicitan? Sí. ¿Qué estudio de sueño le solicitan? Yo solicitaría una polisomnografía. Se debería comenzar con una polisomnografía basal, con oximetría nada más, ¿cierto? Raudy, ¿tú qué opinas? ¿Ustedes creen que la doctora hizo esa pregunta porque esa era la respuesta? Yo sé que no, pero bueno, de eso se trata. Doctora, yo me he dedicado a la endocrina últimamente, entonces, no, yo creo, eso es bien, no, yo también creo que el examen es, sí, un estudio del sueño, pero no sé si la polisomnografía sería el ideal. Okay. Con o sin titulación, inicialmente uno pide sin titulación de nada, ¿no? Exacto. Pero ahora díganos usted cuál es la respuesta, mi doctor. Yo dije polisomnografía, pero evidentemente sé que estoy equivocado, pero para eso estamos aquí. Claro. No, la respuesta es muy obvia. Esta es una pregunta que me gusta hacerle a los internistas porque en el tiempo que llevo aquí en Colombia, pues evidentemente hemos visto que la formación en sueño, tanto en pregrado como en posgrado, es nula, por no decir que es poca. Sí, total. Y digamos que siempre nos quedamos con unos conceptos anteriores y dentro de esos conceptos anteriores, pues es porque fue lo que nos enseñaron, lo que vimos hace mucho tiempo y seguimos replicándolo. Y dentro de la importancia, digamos, que tenemos los que nos dedicamos a sueño es intentar dar formación y explicar pues que todo ha ido evolucionando y que actualmente no solo tenemos la polisomnografía para hacer diagnóstico. Perfecto. Entonces, un paciente con alto riesgo
sin que tenga ninguna contraindicación. La indicación para hacer diagnóstico es un estudio que se llama poligrafía respiratoria, Ok. que no sé si lo han El escuchado. estudio, Jamás. ¿cuál Jamás. Primera vez que diferencia? escucho Ok. eso. Ok, la polisomnografía, que es la que habitualmente conocen, es un estudio súper complejo en donde medimos toda la parte electroencefalográfica, oculograma, electrocardiograma, electromiograma, flujo nasal, y bandas tóraco-abdominales, oximetría, video, posición, ronquido, o sea, vemos como 16 variables y este estudio puede ser en un laboratorio de sueño vigilado por un técnico o puede ser en el domicilio del paciente. Es un estudio que necesitamos un técnico que esté entrenado en hacer todo el montaje y luego un médico que esté entrenado para leerlo. O sea, es un estudio súper costoso con listas de espera súper largas. Luego, pues tenemos unos estudios más sencillos, que dentro de este está la poligrafía respiratoria y aquí lo único que medimos es flujo nasal, esfuerzo tóraco-abdominal y oximetría. Entonces son por lo menos 4 canales, el paciente se lo hace, se lleva el equipo, se lo enseñamos a colocar, se lo lleva a su casa, duerme en su casa con el equipo y al otro día nos lo trae. Es un estudio más sencillo, más fácil, más económico. Incluso técnicos de sueño entrenados lo podrían leer. Tenemos en Colombia CUPS para los dos. Ok. Y se hace con oximetría. Se hace con oximetría, eso es. Se hace con oximetría. Se hace con oximetría. Ok. Poligrafía Ese estudio respiratoria. permitiría posteriormente dar la indicación de titulación Claro, de un CPAP. claro. O sea, entonces Claro lo que nos que sí. quiere decir es que el estudio reemplazaría a la polisomnografía. Eso es. O sea, no lo Ok. reemplazaría ¿Qué- porque la polisomnografía es un estudio muy complejo. O sea, la primera Exacto. línea es eso. Exacto. Eso No lo reemplazaría o simplemente es un estudio Lo un poco más sustituyo. sencillo. Es más sencillo que nos Exacto. permite hacer diagnóstico. ese es como el caso, a ti que te gusta el tema este es como el caso de la angiografía pulmonar, un estudio complejo e invasivo que no era terapéutico al final, entonces fue reemplazado por el TAT helicoidal multicorte, entonces un examen más sencillo, más económico, que nada más necesita un técnico, mucho más rápido para hacer el diagnóstico que otro estudio que tenía menor sensibilidad, o sea, algo como un paralelo, Más o ¿no? menos, eso Patología es. ahí de neumología. Y esto surgió pues a raíz de que tenemos un infradiagnóstico altísimo a nivel mundial. Entonces, incluso existen estudios simplificados. Los estudios simplificados es un oxímetro que mide frecuencia cardíaca y oximetría. Y con eso se hace diagnóstico también. En Colombia no lo tenemos todavía autorizado para hacer diagnóstico con estudios simplificados, pero a nivel mundial se toman decisiones de inicio de CPAP o quirúrgicas incluso solamente con un estudio simplificado. Perfecto. Usted ha dicho algo muy interesante y aquí es importante resaltar que esta iniciativa, doctora, el Templo de Osler, nace para cubrir esas dudas que incluso nosotros como internistas a veces no tenemos, ¿no? Hemos hablado de infinidad de temas, pero por ejemplo esa perla que usted acaba de decir, se las voy a hacer ahora a los de pregunta a los estudiantes. Ya Alberto, mañana sus residentes, ¿con qué se hace el diagnóstico de apnea del sueño? Venga, mañana va a comer a ese R1 decirle, ábrame de la poligrafía respiratoria. Entonces sí, yo quería hacer una pregunta porque recientemente nos encontramos con el doctor Pupo allá en el militar, con el doctor Isacio, no estoy mal, y viendo esa gran asociación entre obesidad y apnea obstructiva del sueño, nos dice, nos va a tocar entrenarnos en GLP-1. Vamos a tener que enviar porque el paciente baja de peso y mejora la enfermedad. ¿Es eso real? ¿Eso es palpable? Es decir, ¿ven cambios en el peso y hay una mejoría casi que total de la enfermedad? ¿O luego que se instaura es difícil corregirla? No, mira, los estudios que tenemos o que hay actualmente publicados de obesidad es muy variable. Los resultados después de control de peso. Estos en general fueron con cirugía bariátrica, o sea que la pérdida de peso es muy, muy grande. No tenemos todavía con GLP, no tenemos.
pero con cirugía bariátrica la mejoría es altísima. No todos se curan de apnea de sueño. Hay un grupo que sí se cura de apnea de sueño, o sea, desaparece solo con la pérdida de peso, y hay otro grupo que sí mejora mucho el número de veces. Y básicamente en estos pacientes lo que buscamos es que no tengan que seguir con el CPAP, sino que si la apnea nos queda leve o moderada, podamos ofrecerle una opción de tratamiento más cómoda con el CPAP. Hay estudios de mejoría de un 10% del IH inicial, incluso el que más tiene es como el 40% de mejoría con el IH inicial, con la pérdida de peso. Pero esto es con cirugías bariátricas. Ok, perfecto. En tratamiento dietético es más difícil, pero pues sí hay mejoría del IH. O sea que el término remisión de la apnea es algo anecdótico, ¿cierto? Pues mira, yo le digo a mis pacientes que curar la apnea es muy difícil, por no decir que no se cura. O sea, se puede curar si hay una pérdida de peso muy grande y confirmamos con un estudio de sueño que desapareció, o algunos pacientes, esto en adultos, ¿no? O algunos pacientes que son llevados a cirugía vía aérea específicamente de sueño y pueden mejorar. ¿Por qué digo en adultos? Porque en niños con apnea de sueño la primera indicación de tratamiento sí es quirúrgica, amígdalas y adenoides, y ellos sí tienen curación después de la cirugía. Entonces, va bien. Pero en adultos... Esa pregunta quería hacerla, doctora. En el protocolo del estudio de un paciente como estos, está imperativamente la valoración por el otorrino, supongo, ¿cierto? Dentro de nuestra consulta nosotros hacemos valoración física o examen físico de vía aérea superior, nasal principalmente, y amígdalas, paladar, úvula, lo que se puede ver en un estudio, en una consulta normal, y en función de eso miramos si se debe derivar a una consulta de otorrino. Digamos que la indicación de cirugía no es la primera opción de tratamiento en apneas severas, sería como en un leve moderado, y intentamos hacer valoración endoscópica de vía aérea bajo sedación. Es un estudio que se llama Somnoscopia Odise, y lo que se hace es como una nasofibrolaringoscopia, pero con el paciente sedado. ¿Por qué sedado? Porque lo que intentamos es ver qué pasa con su vía aérea cuando el paciente está dormido. Que se ven colapsos diferentes a cuando está despierto. Entonces buscamos, uno de eso, ver dónde es el colapso, a qué nivel de la vía aérea es el colapso, y dos, si con algunas maniobras, principalmente de avance mandibular, hay mejoría de la obstrucción. ¿Por qué? Porque una de las opciones de tratamiento son los dispositivos intraorales, y la somnoscopia nos permite valorar qué pronóstico de éxito tendríamos si colocamos uno de estos dispositivos. Ok. Bueno, yo voy a preguntar unas cositas como rápidas. ¿Está cubierto el diagnóstico, Ana, en Colombia por el POS y el tratamiento de la apnea del sueño? ¿Eso está cubierto? Está cubierto. Esta es una pregunta que me siento orgullosa, porque dentro de los países de Latinoamérica, el único país que tiene cubierto diagnóstico y tratamiento de apnea obstructiva de sueño es Colombia. Bueno, diagnóstico tenemos polisomnografía tipo 1, que es en el laboratorio, tipo 2, que es en el domicilio, poligrafía respiratoria. Para hacer titulación de CPAP, si vamos a hacer, pues tenemos titulación en el laboratorio o autotitulación, que es la que hacemos en el domicilio del paciente. Y tenemos opciones de tratamiento. Está cubierto el CPAP, está cubierto los dispositivos intraorales, está cubierto terapia miofuncional y valoración por otorrino. Entonces, digamos que la mayoría de tratamientos de diagnóstico y de tratamiento de apnea de sueño está cubierto en Colombia. O sea, es como medio bueno nuestro sistema, ¿no? Sí. Sí. Raúl. Funciona. Yo conozco varios sistemas de salud de Latinoamérica y obviamente que funcionan. Para decir un comentario ahí humilde, es como medio bueno. Doctora, y para que le quede claro a los médicos que la están escuchando, y qué pena ponerla a repetir, hombre, pero el diagnóstico final se hace ¿con qué? Ya dijimos la poligrafía y dijimos la polisomnografía, pero ¿cuál es el dato final que dice hay apnea del sueño? Un estudio de sueño. O sea, un estudio de sueño, cualquiera de los dos.
Cualquiera Por de eso, los dos. sí, a lo que me refiero Ah, ok, es que el diagnóstico. la ¿Cómo hacemos variable, diagnóstico? Ok. la variable. Índice de apnea obstructiva del sueño mayor a 15 Ok. o índice de apnea obstructiva del sueño menor a 15, pero mayor a 5, que esté asociada a mala calidad de sueño, somnolencia Ok. diurna o hipertensión arterial. Ok, Ok. ok, ok. Si me permiten, aquí mismo quería hacer la otra pregunta. ¿Es el CPAP el único tratamiento que hay para esto? Dejando de lado la parte quirúrgica, por supuesto. ¿Es el CPAP lo único que hay de tratamiento para esto? A ver, la opción de tratamiento depende de síntomas y de gravedad. Y ahora de estos otros factores de mal pronóstico. Bueno, o sea que creo que la idea que se tenía, igual que el único diagnóstico era polisomnografía, de el único tratamiento de la apnea de sueño es el CPAP, no es correcta. Bueno, o sea, tenemos que valorar al paciente para ver gravedad, factores de riesgo y síntomas. Y en función de eso decidimos. Ejemplo, una apnea de sueño severa en un paciente muy sintomático, hipertenso, opción de tratamiento CPAP. Bueno, Ok. un paciente con apnea de sueño leve, sin ningún factor de riesgo y muy pocos síntomas, podemos hacer higiene de sueño, control de peso y seguimiento. Okay. Bueno, o sea que no es la única opción de tratamiento y no es que no se pueda, o sea, tenemos actualmente varios tratamientos, control de peso, medidas higiénico-dietéticas, dispositivos intraorales, que dentro de esos tenemos el DAM, que es el más importante, terapia miofuncional, que hace fonoaudiología, cirugía y CPAP. Y esto no es que se pueda tomar uno, sino que incluso hacemos mezclados, dispositivos intraorales con terapia miofuncional o dispositivos intraorales con CPAP, o sea que podemos hacer mezcla de los tratamientos también. Sí. Ok, doctor, ¿usted de dónde es? ¿De Colombia? No, sí, claro, pero por supuesto, ¿de qué ciudad? ¿De Bogotá? No Y parece. ¿No vivió parece? en España. Oh, sí, sí parece, sí parece. No, y Bastante. en España estudió en qué ciudad? En Madrid. En Madrid. Ok, bueno, primero agradecerle, creo que el tema ha resultado muy interesante, Isaac, esta invitada sorpresa que nos traíste hoy, muy genial. Mira que ese concepto de creer que diagnóstico era polisomnografía y tratamiento era CPAP se nos está borrando un poco de la mente porque sabemos que hay otras opciones de acuerdo al perfil de cada uno de los pacientes. Y esto es bien interesante para nosotros como profesionales saberlo porque el paciente le tiene miedo al CPAP y se lo mandas, se lo cubre el seguro y no se lo pone. Porque porque luego ellos creen que está engañando al el que va a hacer la lectura del equipo y el equipo te dice, tuvo tanta apnea o no se lo conectó o tuvo tanto tiempo de uso. Cuando tenemos esas dificultades de adherencias terapéuticas, ¿qué otras opciones nos quedan, doctora? Bueno, mira, evidentemente el CPAP es un tratamiento muy difícil y esto hay que decírselo al paciente. Bueno, o sea, esto no es como tomarse la pastilla de la hipertensión, ¿no? Es una máquina que va sujeta a la cara por una máscara, que usted lo tiene que utilizar todas las noches, todo el tiempo que duerme, y esto pues genera un montón de cambios personales, de pareja, familiares. Hay personas que dicen, es que yo no quiero que mis nietos me vean así, o sea, hay un montón de cosas alrededor del CPAP que uno como médico tiene que entender que esto no es fácil. Lograr una buena adherencia lo tenemos que intentar hacer en los 3 primeros meses. O sea, los estudios se han mostrado que si pasan los 3 primeros meses y la adherencia no ha sido buena, la probabilidad de éxito es muy baja. Y llegan pacientes a la consulta donde dicen, yo no quiero utilizar esto y punto. O sea, yo asumo todo lo que pasa y qué opción de tratamiento me da. Y ahí pues es donde tenemos que valorar si existe alguna opción de tratamiento después del CPAP. Principalmente la que intentamos utilizar son los dispositivos intraorales, que no sé si los conoces, el DAM es el que más utilizamos, es un dispositivo que va sujeto los dos maxilares por un tornillo muy suave y este tornillo lo que hace es llevar el maxilar inferior hacia adelante para ampliar la vía aérea y evitar que se colapse. Es la primera indicación de tratamiento si no hay tolerancia al CPAP. Entonces, lo hacemos, hay odontólogos en Colombia ya formados en sueño, se hacen las somnoscopias con ellos, se hacen los seguimientos con ellos, entonces esta es una opción de tratamiento después del CPAP, si no hay adaptación al CPAP.
Ok. O sea, complejo. O sea, es una terapia que de alguna u otra manera brinda un reto no solamente para el paciente, sino para que el profesional de la salud también pueda brindárselo al paciente, ¿no? Sí, 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 no Bien, es bien, bien fácil. complejo. Vale. Ya. Preguntas No, rapiditas, Ana, que se me ocurrieron. Listo, diagnosticamos a un paciente con apnea del sueño y le colocamos un CPAP. ¿Es posible que el uso del CPAP le deteriore más la calidad del sueño al paciente? ¿Y cómo entraríamos allí a evaluar el riesgo-beneficio? ¿Sí me hago entender? Porque hemos tenido pacientes que me dicen, o que nos dicen, perdón, doctor, yo uso el CPAP y trato de ser juicioso, pero no puedo dormir. Me pongo esa máscara y no puedo dormir. Entonces, tratando de solucionar un problema, encuentra otro. ¿Qué hacer en ese De escenario? acuerdo, de acuerdo. Mira, incluso se asocia mucho con insomnio, mucho. La asociación apnea e insomnio es muy alta y son pacientes pues que no se pueden quedar dormidos con el CPAP. Bueno, si en la primera consulta detectamos que hay un insomnio, o sea, una dificultad para iniciar el sueño o para mantenerlo, que hace que se disminuyan las horas de sueño, y está asociado a apnea de sueño, la indicación es primero tratar el insomnio. ¿Por qué? Porque si tratamos primero el CPAP, pasa esto. Entonces los pacientes no duermen nada y terminan rechazando el CPAP. Entonces la primera indicación ahí es tratar el insomnio. Ok. Y luego tratar la apnea. Y en pacientes en que no hacer una tienen insomnio, o sea, hacer una intervención farmacológica del insomnio. no. Segunda pregunta ¿Y para todos ustedes. quién es, ¿Cuál es la primera indicación sí, de bien. tratamiento del insomnio? ¿Y quién es el sueño? Bueno, mira, digamos que el tratamiento del insomnio es como una escalera. Primera escalón de la escalera, higiene de sueño, que realmente no sirve como tratamiento, sirve para regular o mejorar todas estas acciones que hacemos alrededor del sueño. Segundo escalón de tratamiento, que es la indicación realmente, se llama terapia cognitivo-conductual. Okay. Y la terapia cognitivo-conductual es una terapia donde reeducamos el cerebro para que aprenda nuevamente a quedarse dormido. Esa es la primera indicación. O sea, necesitaríamos de un psiquiatra. Necesitaríamos de un psicólogo que haga terapia cognitivo-conductual. Y lo hay en Colombia. Claro, claro que sí. Obvio. Fundación Neumológica tenemos una doctora que se llama Ángela Páramo. Ella es doctora y se dedica solamente a terapia cognitivo-conductual para insomnio, pero en Colombia hay bastantes, no solo ella, hay bastantes. Bueno, tercera escalón de tratamiento, fármacos. Que vemos en la consulta que en general saltamos al tercero, nunca hacemos los primeros y estos pacientes después es muy difícil retirarle los medicamentos. Entonces, hay que hacerlo en orden y si al paciente aparece insomnio después de que hayamos empezado el CPAP, terapia cognitiva nos viene bien. Ok. Muy bien. Oiga, y respecto a esto, a la parte neurocognitiva, apnea del sueño y enfermedades neurocognitivas, ¿con qué está relacionada la apnea del sueño? ¿Con qué se ha podido relacionar? Por ejemplo, la demencia. Digamos que esto es variable. Sí hay estudios que lo han asociado a demencia. Sí hay algunos estudios que sí lo han relacionado. No es una digamos que no es directa, pero sí hay estudios que lo han asociado. Ok. Yo quería ya, para ir cerrando este tema tan interesante, preguntarles algo. Hay unas cosas que de alguna u otra manera nosotros hacemos con el paciente, con el diabético, con el hipertenso, con la mayoría de enfermedades, y es educar. Por ejemplo, yo al paciente diabético le digo, ven, bájale un poquito al azúcar, ¿verdad? Pero sabemos que si tú educas al paciente con apnea del sueño, la educación inmediata como que no tiene un impacto. O sea, estoy percibiendo eso porque, por ejemplo, si el paciente, pongo el ejemplo de mi caso, es diabético, pero come bien hoy, las glucometrías de hoy están perfectas, pero el paciente, si apaga el televisor, baja las cortinas, quita el ruido y se acuesta a dormir y tiene apnea, no puede dormir bien. O sea, la higiene del sueño él no. ¿Cómo lo educamos, doctora? ¿En qué hacemos énfasis? ¿De apnea de sueño? Sí, claro. Control de peso. Ok. A largo plazo siempre.
sea, Ok. volvemos los endocrinólogos a salvar la situación, Raudy. Sí. Sí, 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 sí. Ok. A ver, control de peso, intentar no consumir bebidas alcohólicas. El alcohol hace relajación de la musculatura y hace que seas más apneas. Dormir de lado, bueno, dormir boca arriba, por gravedad hay mayor probabilidad de colapso, o sea que nos empeora la apnea. Evitar el consumo de sedantes, porque los sedantes también hacen relajación y nos pueden producir más apnea. O sea, dentro de higiene de sueño, estas son como las cosas que nos podrían mejorar la apnea. Ok, muy bien. Otra preguntita así rápida, Ana. ¿Hay diferentes tipos de interfaces con la parte oral? Es decir, si un paciente dice, es que esta máscara no sé, no me encaja bien, existe la posibilidad de decirle, vuelva a su neumólogo para que le cambien esa interfaz. ¿Eso existe? ¿Existen varias? Eso, existen muchas. Existen muchas podríamos marcas, ir rotando al existen, paciente. claro. Nosotros que hacemos o que hacemos en la neumológica es una consulta de adaptación, y en una consulta de adaptación lo que hacemos es que probamos diferentes máscaras hasta que encontramos cuál es la más cómoda para el paciente. ¿Por qué? Porque todas las narices son diferentes. Entonces hay máscaras que tienen apoyo en el puente nasal, hay unas que no tienen apoyo y son subnasales. El paciente no sé, se mueve mucho, tienen apoyo frontal, no quiere que le toque la cara, son intranasales. O sea, tenemos muchas opciones de máscara y realmente gran parte del éxito de la adaptación es elegir una buena máscara. Alberto dice que va Mire, con una nosotros última vemos- pregunta. nos- Nos ha puesto a hablar. No pasa Tenemos nada. que cerrar prontamente, pero esto está muy interesante, Alberto. Nosotros con frecuencia, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos. Perfecto. No te estamos Sí, viendo nosotros muy vemos bien, con pero te mucha estamos frecuencia escuchando. que- Ahí está Ok, perfecto, Alberto. sí, Dale. tengo como que problemas de señal. Nosotros vemos con mucha frecuencia que la patología de medicina interna es una patología progresiva. Por ejemplo, la enfermedad renal es progresiva, la enfermedad cardíaca es progresiva, el corazón en falla es un corazón que, a pesar de las intervenciones, usualmente la tendencia es a envejecer y a empeorar. En términos de la titulación y de lo que se requiere, por ejemplo, el uso del CPAP, estos pacientes van empeorando con el tiempo, y a medida que el tiempo, una titulación diferente, mayor. Mira, con la edad sí puede ser que tiende a empeorar la enfermedad. O sea, con la edad perdemos fuerza en los músculos orofaringeos y puede ser que esto haga que tengamos más apneas. Okay. Retitular un paciente, digamos que se recomienda si está mal controlado o sea, que está haciendo apneas, o sea, que vemos un IH residual en una lectura de la tarjeta alto, o el paciente no tiene control de síntomas a pesar de estar con su CPAP. Estas son como las dos causas por las que retitulamos un paciente. Si no tenemos estas dos causas, en general no es necesario retitularlo. Ok. Bueno, perfecto. Ana, muchas gracias por este espacio que nos ha brindado el día de hoy. Ha sido súper interesante hablar de ese tema. Hemos actualizado muchos conceptos, ¿no? Nombre, en diagnóstico, en tratamiento. Espero haya sido de tu agrado. Ojalá más adelante hablemos de otros trastornos del sueño diferentes, porque seguramente esto es muy amplio. Un campo de la medicina bastante interesante, y últimamente el sueño ha estado muy de moda. Raudy, tus palabras. No, yo también tengo un trastorno del sueño, como les dije al principio, sueño con mi ex todas las noches, entonces eso no me deja dormir. Claramente está afectando mi rendimiento laboral, entre otras cosas. Pero nada, doctora Ana María, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación aquí en el Templo de Order. Gracias por habernos dado el espacio de verdad, y esperamos verla pronto por acá. Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por regalarnos el espacio. Creo que lo han dicho todos los colegas. Y bueno, qué ilustrativo fue estos 40 minutos que hemos estado con usted aquí robándole su tiempo, pero muy provechoso, muy provechoso. Gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias por la invitación. Por 39 minutos. No, ya, bueno, ya yo creo que el tiempo perfecto. Tiempo ideal, tiempo perfecto, tiempo ideal.
Nada. Perfecto. Bueno, Bueno, Ana, perfecto. muchas gracias por todo. Chao. Chao, chao. Gracias, Hasta que luego, estén cuídense bien. mucho. Bye, bye.